Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú ya eres salvo? Bueno, creo que muchos de nosotros nos han hecho esta pregunta y probablemente tú le hayas hecho esta pregunta a alguien más. Pero ¿realmente sabes lo que significa esta pregunta? Los cristianos han hablado mucho sobre esto, pero ¿realmente sabemos qué significa ser salvo? Y otra pregunta, ¿salvo de qué? Bueno, en este video vamos a responder a esas preguntas. La salvación es un tema muy amplio en la Biblia y por eso es importantísimo, pero es importante precisamente por la condición humana. La Biblia enseña que el ser humano está bajo la influencia y el dominio del pecado, es esclavo del pecado. Además, también la Biblia enseña que el hombre se encuentra en una condición de muerte espiritual. Su naturaleza está totalmente depravada por causa del pecado. Y esto no es todo, porque también el ser humano se encuentra en una posición alejada de Dios. El ser humano está apartado de Dios, está lejos de Él, porque el pecado lo ha separado de Dios. Y por esta condición, por esta causa, es importante y es necesaria la salvación. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué es la salvación? Bueno, primeramente, la salvación nos habla de un rescate, es una liberación. La Biblia utiliza el concepto de redención, lo que significa que es una liberación como resultado de un pago que se ha realizado. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de esta redención. Efesios 1:7 es el primer versículo que vamos a leer, que dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Si observamos el versículo con mucho cuidado, vamos a encontrar algunos detalles interesantes. Primero, vamos a darnos cuenta que esta redención, que la salvación, es solamente en Cristo. Dice, en Él. Empieza el versículo diciendo, ¿en quién? En Cristo. Él es el Salvador, Él es el Redentor. Pero dice también, en Él tenemos redención mediante su sangre. La sangre de Cristo es el pago para darnos esa liberación. Pero hay un detalle más. Esa liberación es del pecado. Porque dice, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Este rescate es por medio de la sangre de Cristo y nos libra de la culpa del pecado. Vamos a otro versículo, Romanos 3:24. Dice de esta manera, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a analizarlo nuevamente, vamos a ver algunos detalles. Dice, siendo justificados. Esa palabra es importante. Gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. Aquí en este versículo observamos que podemos ser tenidos en cuenta como inocentes, no culpables ante Dios, recibiendo la aprobación de Dios solamente por medio de la sangre de Cristo, por medio del rescate que proporciona la sangre de Cristo. La muerte de Cristo ha sido el pago realizado para que nuestra liberación fuera posible. De hecho, la misión de Cristo aquí en la tierra fue precisamente esa. Él dio el pago que aseguraría nuestra liberación. Y el versículo que nos habla de esto se encuentra en Marcos 10:45. Y dice así, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta frase es interesante. Él vino para servir y para dar su vida en rescate. La vida de Cristo, su muerte, su sangre, es el pago para darnos liberación. Pero este pago se realizó a Dios, porque de esa manera quedaría satisfecha la justicia de Dios. Cristo es el pago por nuestros pecados. Su sangre y su muerte nos dan esa liberación. Y es importante, la muerte de Cristo nos da esta liberación del pecado y sus consecuencias. Pero, ¿cuáles consecuencias? Vamos a ver qué dice este otro versículo. Primero a los Tesalonicenses 1:10. Dice así,
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cristo es quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál ira? ¿La ira de quién? Vamos a ver otro versículo que nos va a dar luz a esto, que es Romanos 5:9. Dice así: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la ira. ¿La ira de quién? De Dios. Salvos de la ira de Dios. Y agrega, por medio de Él, por medio de Cristo. Cristo es quien nos salva. Cristo es quien nos rescata. Cristo es quien nos da liberación. Y aquí respondemos a esa pregunta: ¿salvos de qué? Salvos de la ira de Dios, salvo de su juicio, salvo de la condenación eterna. Es Cristo, por medio de su muerte, quien nos libra de estas consecuencias terribles, que es primeramente la ira de Dios, su juicio y esta condenación eterna. En Cristo Jesús somos librados de la influencia y el dominio y la esclavitud del pecado. En segundo lugar, la salvación también nos habla de una renovación, es una transformación de vida. En la Biblia encontramos el concepto de regeneración o nuevo nacimiento, que también nos habla de la obra de salvación. La salvación nos limpia del pecado y nos da una nueva vida. Esto fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:3. Vamos a verlo en la Biblia. Dice: respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le estaba enseñando a Nicodemo que para tener una relación con Dios, primero necesitaba nacer de nuevo. Ahora, pero esto es imposible porque la regeneración solamente puede ser producida por el Espíritu Santo, no por la obra humana, no por mis buenas intenciones. Por más pláticas motivacionales que tú escuches, por más grupos de ayuda a los que tú asistas y por más libros que tú leas acerca de autoayuda, jamás podrás transformarte a ti mismo. Jamás podrás ser renovado o regenerado desde el interior. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Y esa es la obra de salvación que es en Cristo Jesús. Y de esto habla este otro pasaje que vamos a leer, que es Tito 3, del 3 al 5. Tito 3, del 3 al 5. Dice así: porque nosotros también, en otro tiempo, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Y luego después dice: por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Todos nosotros, como dije al principio, estamos bajo el dominio e influencia del pecado. Somos esclavos del pecado. Todas estas prácticas que menciona aquí el apóstol Pablo eran nuestra forma de vivir. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Pero una vez que hemos creído en Jesucristo y que Él hace su obra en nosotros por medio del Espíritu Santo, somos regenerados, somos renovados, somos limpiados de este estilo de vida, somos librados de este estilo de vida. Hay una nueva vida en nosotros, nacemos de nuevo. Pero recuerda, esta obra solamente es hecha por el Espíritu Santo. No es por tus mejores intenciones, no es por tus buenas obras. De hecho, aquí dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento y la regeneración que es, y la renovación que es en el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Solamente así. Ahora, esta renovación nos enseña la Biblia que también nos da una nueva vida. Y es el Espíritu, es Cristo a través del Espíritu Santo quien nos da esta nueva vida. Y esto habla de Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es Dios quien nos da vida.
nos da este nuevo nacimiento, esta regeneración. Como seres humanos tenemos un espíritu muerto por causa del pecado, pero en Cristo Dios nos ha dado vida, nos da vida eterna, una nueva vida. Estábamos muertos en pecado, ahora estamos vivos. Hay un versículo más que me gustaría que viéramos que nos habla precisamente de esta transformación de vida. Es uno muy conocido, 2 Corintios 5:17. Dice de esta forma: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Hay una nueva creación. Hay una nueva creación solamente para aquellos que están en Cristo. Hay una nueva creación a través del Espíritu Santo, a través de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Este nuevo nacimiento nos permite tener una buena relación con Dios. Entonces, hasta aquí hemos visto que la salvación significa redención. Es un rescate, una liberación que es el resultado de un pago que se da. En este caso, la sangre de Cristo es el pago que se ha dado para nuestra liberación. Pero también la salvación es una transformación de vida, es una regeneración, un nuevo nacimiento que es producida por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Somos librados de la influencia del pecado y nuestra naturaleza muerta espiritualmente y totalmente depravada es transformada, regenerada. Hay un nuevo nacimiento, hay una nueva creación en Cristo y ahora somos nuevas criaturas. Y por último, la salvación también nos habla de un acto de reconciliación. El ser humano está separado de Dios por causa del pecado, pero no solamente esa separación es de lejanía, sino que también es una ruptura en nuestra relación con Dios. Somos enemigos de Dios. Y el versículo que nos habla acerca de esto es Romanos 5:10, que dice de esta forma: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero dice, porque si cuando éramos enemigos, habla de un estado de enemistad del ser humano para con Dios, cuando no está con Cristo. Sin Cristo somos enemigos de Dios. Pero después dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es Cristo, es su muerte quien nos da primeramente liberación. Segundo, nos da una renovación de vida. Y número 3, nos da una reconciliación con Dios. La muerte de Cristo nos da una reconciliación con Dios. Cuando la Biblia habla de reconciliación, esta palabra significa literalmente cambiar. Nuestro estado, nuestra relación con Dios de enemistad es cambiada por medio de Cristo a un estado y a una relación de amistad. Ya no somos enemigos porque eso fue cambiado. Ahora somos amigos, ahora estamos unidos a la familia de Dios por medio de Jesucristo. Es donde entra también lo que es la adopción, pero eso vamos a hablarlo más adelante. Ahora somos amigos de Dios o ya no somos enemigos de Dios, ahora somos parte de su familia por medio de Cristo Jesús. Y el versículo que nos habla acerca de esto está en 2 Corintios. 2 Corintios 5, del 18 al 19, dice de esta forma: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Vamos a notar algunos detalles claves en estos versículos. En el versículo 18 dice que esto procede de Dios. La obra de salvación solamente procede de Dios, no es del ser humano, es una iniciativa de Dios. Él nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Otro detalle clave está en el versículo 19, a saber que Dios estaba en Cristo. Cristo era el representante de Dios para reconciliar al mundo. Él venía en representación del Padre y Él nos reconcilió. Cristo estaba reconciliando al mundo, dice el versículo, consigo mismo. Son algunos detalles clave que nos muestra la palabra de Dios para entender cómo es esta reconciliación. Entonces, la reconciliación, la salvación, no proviene del hombre, no es una obra humana, es una obra exclusiva de Dios.
Dios toma la iniciativa para salvar al hombre. No eres tú buscando tener una relación con Dios. Es Dios mismo buscando restaurar nuestra relación con Él a través de Cristo Jesús. Lo maravilloso de esto es que Dios, siendo la parte ofendida, viene directamente con el ofensor, o sea, nosotros, para reconciliarnos, para restaurar esa relación. Recuerda, Dios no nos ha ofendido a nosotros, somos nosotros quienes hemos ofendido a Dios con nuestro estilo de vida desobediente, quebrantando la ley de Dios, deshonrándole, ignorándole en todos los asuntos de nuestra vida. Somos nosotros los ofensores, pero Dios toma la iniciativa porque Dios desea tener una relación con nosotros. Por eso es que envió a Jesucristo. En conclusión, la salvación tiene que ver con estas tres cosas. Primero, la salvación nos habla de una liberación del pecado, de la esclavitud del pecado, de la ira de Dios, de su juicio y de la condenación eterna. En segundo lugar, la salvación nos habla de una renovación, es una regeneración, un nuevo nacimiento, una transformación de vida. Estábamos muertos en nuestros pecados sin Cristo, pero a través de Cristo Jesús Dios nos da vida. Y cuando nacemos de nuevo podemos tener una relación con Él. Y en tercer lugar, la salvación nos habla de un acto de reconciliación. Hemos ofendido a Dios y por lo tanto somos enemigos de Dios. Pero en Cristo Jesús, solo por la fe en la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección, esa condición de enemistad es cambiada a una condición de amistad. Y ahora podemos tener una relación con Dios. Esa es la salvación. Pero ya en serio, ¿ya eres salvo? Si tienes dudas sobre esto, si no estás seguro, te veo en el próximo video.